Todo lo que dijo Alejandro Moreno en este encuentro, líder nacional del PRI, pues lo decía como se tratara de un lugar paralelo, una realidad distinta, el presidente de un partido que pues prácticamente lo está desapareciendo tras los resultados electorales, buscándose reelegir y buscando ir contra todos. Vamos a escuchar un fragmento. Lo que declaró Dulce María Sauri. Ella era la presidenta del PRI en el 2000, cuando por primera vez en la historia el PRI perdió la presidencia de la República. Y recordarán ustedes que fue una denuncia que se hizo de que habían desviado recursos de Petróleos Mexicanos de más de 1,500 millones de pesos a la campaña presidencial del tristemente célebre candidato Labastida. En la línea nos acompaña la doctora Dulce María Sauri, exdirigente del PRI. ¿Cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes, Pamela. A tus órdenes. ¿Qué está pasando? A ver, mi explicación es que Alejandro Moreno está desplegando todo su arsenal en el propósito de desviar la atención de lo más importante, que es su pretensión de quedar al frente del Comité Nacional del PRI 8 años, al haberse eliminado el candado de los estatutos que impedía la reelección. Todo lo demás, todas estas descalificaciones dirigidas a mí y a otros expresidentes o al excandidato Labastida, tienen ese origen, distraer, para evitar que nos fijemos en que se vulneró uno de los pilares fundacionales del Partido Revolucionario Institucional al eliminar estos candados. A ver, me llama la atención que parezca una intención de desviar la atención cuando la atención ha estado clarísimo sobre eso, que lo que quiere es quedarse más tiempo. ¿Qué explica al interior del PRI que lo pueda lograr? Bueno, al final ya quitó ese candado. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué se convirtió el partido? A ver, pasa esto. Desde 2019 que inició su gestión, después de un proceso interno participativo, abierto, en el que participaron y obtuvo él más de 1 millón de votos de militantes del PRI, pues debimos habernos dado cuenta de que había varios signos preocupantes. El primero de ellos fue que tanto el doctor José Narro como la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, que estuvieron involucrados en el proceso, lo abandonaron diciendo que había habido una serie de situaciones anormales. En el caso del doctor Narro, antes del proceso, y en el caso de Ivonne Ortega, después del proceso. Sin embargo, comenzó la dirigencia nacional y el primer episodio serio de hacia dónde conducía la dirigencia de Alejandro Moreno lo tuvimos en agosto de 2020, cuando se realizó una sesión de Consejo Nacional y se modificaron una serie de artículos de los estatutos que tuvieron, vamos a decir, consecuencias sobre los comités directivos estatales y municipales, porque se les expropiaron sus funciones. Ahora, un comité estatal no puede hacer ningún cambio de los comités municipales si no cuenta con la anuencia explícita del presidente del Comité Nacional. Mucho menos puede inscribir candidaturas. Impensable empezar a negociar para hacer cualquier tipo de alianza o coalición con otros partidos políticos. Todo eso fue expropiado en agosto de 2020, en el amparo de la pandemia, que estaba en aquellos días en plena fase ascendente sin vacunas, y que finalmente logró sus propósitos el presidente del Comité Nacional, porque fueron desestimadas todas las demandas, o casi todas, hubo algunas que sí prosperaron, menos sustantivas, que se presentaron ante el Tribunal Electoral. La siguiente vuelta de cuerda, en este intento de amordazar al partido, de atarlo,
Se dio en la reforma estatutaria de diciembre de 2022. Antes, en junio de ese mismo año, los expresidentes del Comité Nacional habíamos hablado con Alejandro Moreno ante los malos resultados del partido, que había perdido 8 gubernaturas de las 12 que tenían en 2021, y en 2022 perdió 3, aunque ganó una, la del estado de Durango. El saldo fue que de esos 12 gobernadores, cuando concluyó el proceso de 2022, solamente le quedaban al PRI 3. En ese sentido, en el sentido de los malos resultados electorales, hablamos con él para que considerara salir de la dirigencia del partido, para dar paso a una nueva dirigencia que diera al partido una nueva dinámica y que permitiese construir triunfos hacia 2023. Se negó absolutamente, y adicionalmente señaló, y ese sí fue un compromiso delante de todos nosotros, que habría de cumplir el plazo para el que fue electo, y el plazo finalizaba el 19 de agosto de 2023. Unos meses antes de ese año, del 23, convocó al Consejo Nacional y activó una facultad que se había introducido en 2020 para prolongar su presencia en el Comité Ejecutivo Nacional por más de un año, es decir, para vivir todo el proceso electoral de 2024 en la presidencia del partido, y con el propósito fundamental, pues, de lograr que las listas de representación proporcional, la lista al Senado de la República, estuviese básicamente confeccionada a partir de las personas leales e incondicionales a él mismo. Eso, pues solo explica, o más bien no explica, que lleva por lo menos desde el 2021, una historia de fracasos y un partido que lo ha permitido y que lo ha tolerado. ¿Qué va a pasar con el PRI? ¿Cuál es tu expectativa para el PRI para la próxima elección? Yo creo que esa permisividad también es muy cercana a las prácticas políticas del PRI, que tienen que ver con una disciplina en que la obediencia al dirigente nacional es uno de los elementos más importantes. El ejercicio crítico en el PRI no es fácil, nunca lo ha sido. El debate interno también es difícil, es complicado, aunque ha existido y muy fuerte. Pero tengo que hablar del pasado. Esta dirigencia nacional consideró que construir la gobernabilidad interna del PRI pasaba por controlar y centralizar las decisiones. Ese es, a mi juicio, el error más serio del PRI, y que no hay manera de salir de él si no enfrentarnos de una vez por todas de que con Alejandro Moreno al frente no hay salida. Que concluya su mandato tal como lo dice el Tribunal Electoral al terminar el proceso electoral, es decir, que va a terminar no después del 6 de septiembre, cuando se califica la elección presidencial, ¿no? Pero su salida es condición necesaria, no es suficiente. Pero si él no sale, nada va a pasar en el PRI que revierta este deterioro tan serio que puede conducir al partido a la pérdida de su registro en 2030. Pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y veremos en qué acaba toda esta historia. Un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego, Pamela. Gracias, buenas tardes. Dulce María Sauri, exdirigente del PRI.